etapa de preguntas del tribunal. En este caso, doy la palabra al ingeniero Miguel Conrad para que las preguntas respectivas posibles. Gracias, señor presidente. Buenos días al público presente, buenos días al postulante. Entonces, una vez concluida la exposición, se va a pasar a la etapa de preguntas, que son básicamente tópicos de sistemas de puesta a tierra, ¿no? La primera pregunta debe tener su tesis en PDF. Quisiera que por favor vayamos a la figura en anexos, a las tablas en anexos. Tiene usted unas tablas de la línea Crachipampa-Potosí, en anexos, por favor, en la página 160, para adelante, la 161. Sí. Ya, muy bien. Usted especifica en su propuesta, en su proyecto, especifica que se debe tomar las mediciones para puestas a tierra en la etapa seca, lo cual usted se refiere a la etapa de invierno, ¿correcto? Sí. Ya, bien. Entonces, aquí muestra usted la temperatura ambiente, está indicando que es de 15 grados. No sé si eso es correcto, puesto que en la etapa de invierno tenemos puntos de congelamiento de -5 y -10 grados. Básicamente en la zona andina es eso. Quisiera que me explique si esta temperatura es la que ha medido o está tomando un parámetro aparte. No, sí, claro, la temperatura a la cual es la medición correspondiente, en este caso, de la línea Potosí, se ha determinado mediante el mismo equipo de la medición nos determina la temperatura a la cual hace la medición. ¿Sí? Es de esta forma que se ha determinado y se ha puesto como parámetro y dato que es de 15 grados. Después, claro, la temperatura va fluctuando en función al cambio de temperatura tanto nocturno como diurno, a mediodía o en la tarde. Justamente la medición se hizo por horas de la tarde, quizá ha sido el parámetro el cual se ha seguido el mismo equipo, no se determina ese dato de la temperatura. Después, claro, ha habido mediciones en las cuales se han suscitado temperaturas demasiado bajas. Después sí, el equipo es el que ha determinado la temperatura. Bien, sobre el mismo punto, ¿qué pasaría en zonas de congelamiento? Digamos, llueve, hay nevadas, todo, y se procede a realizar una medición. Entonces, ¿cómo usted determinaría, cómo afecta el grado de congelamiento en esta etapa? ¿Cómo afectaría el sistema de puesta a tierra? ¿Se incrementa, disminuye o qué es lo que sucede? La resistencia de puesta a tierra se debería a incrementar de esta forma y decrementar la resistividad del terreno. Esa es forma inversa, ¿no? Tiene una forma inversa, la cual va a determinar de una forma directa la resistencia de puesta a tierra. Sería un carácter inverso. Afectaría, ¿no? Muy bien. El congelamiento. Ya, siguiente pregunta. Tenemos en el estudio dos estructuras, la 191 y la 194, que están muy próximas, ¿no es cierto? En la tabla usted indica que la 191 está alrededor de 44 ohmios, la 194 igualmente, ¿no? 46 ohmios. Sí. En el intermedio de estas dos estructuras tiene usted la 192, que tiene alrededor de 18 punto y algo ohmios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo puede interpretar estas variaciones entre estructuras, ya que son relativas? Claro, esta variación ha sido determinada mediante la estratificación del terreno. El terreno no es el mismo, que era su nombre, va a ir variando. Es por eso que se ha determinado este tipo de estudio mediante la resistividad del terreno y determinar de esta forma la estratificación a nivel de capas y al nivel al cual van a estar sujetando la resistividad de estas capas. Ya no va a ser lo mismo, es por eso que se ha determinado en diferentes estructuras. Y la incidencia que ha logrado sobremanera así las dos estructuras, la 191 y la 194, y a la estructura intermedia de igual forma se hizo esa observación. Fuimos a hacer las mediciones y la cual nos determinó una resistencia baja que estaba dentro de los parámetros que se estaban normando, ¿no? Dentro de los parámetros de los 20 ohmios. En sí se suscita esto debido a la resistividad del terreno, que no es igual. Es por eso que se hace el estudio de la estratificación, nivel de resistividad por capas.
Pues usted indica que a pesar de estar muy contiguas estas estructuras entre la 191 y 192, que me imagino que no son más de 200 metros, ¿no? Hay distintos tipos de capas. Sí, se ha asustado eso pues porque ha hecho la medición. Ha habido esa variación. Pues se ha hecho esa medición justamente en el intermedio para ver esa duda. Se asusta esa duda, ¿por qué no hay este parámetro como se sigue manteniendo? Es simplemente de estructura a estructura. Y se ha determinado en medición de esta forma que la resistividad es diferente en esta estructura mediante la estratificación del terreno. Correcto. Penúltima pregunta. ¿Has realizado algún tratamiento químico para esta parte? No he explicado. Sí, esta implementación se hace de forma alterna. Si es que la mejora no iba a ser sustancial, se ha propuesto la mejora mediante, como menciona, tratamiento químico, se puede utilizar el geogel o el torgel, ya implementando la misma contragena antes del enterrado. Pero se ha hecho la medición, hecha la instalación y ha determinado una resistencia de esta tierra considerable y óptima en este caso para presentar la propuesta y hecha la medición. Entonces no se ha hecho tratamiento químico. No se ha hecho tratamiento químico, pero sí se ha considerado de esta forma. Sería bueno tal vez recomendar, ¿no?, que se pueda hacer para disminuir aún más la resistencia de puesta a tierra, ¿no? Sería bueno recomendar o hacer esta aplicación más, ¿no? Última pregunta. ¿Qué conductor está utilizando o qué diámetro de conductor está utilizando usted para hacer la interconexión entre el electrodo, la contraantena y las estructuras? El ciclo 16 ha sido utilizado el conductor para el pan y la soldadura ha sido exotérmica. Determinada de esta forma, el conductor en función al vector. Ya, correcto. No más tiempo, señor presidente. Bueno, a continuación damos la palabra al ingeniero Guido Ángel Villegas Canavirí, como miembro del tribunal para su respectiva técnica. Tengo una pregunta. Considerando que el sistema de puesta a tierra también constituye un problema en las líneas de distribución en el área rural, a alturas de 3.000 metros sobre el nivel de la ciudad. ¿Qué aspectos del presente trabajo considera pertinente aplicarse para mejorar la puesta a tierra en líneas de distribución? Bueno, en los sistemas de distribución también habría que considerar el nivel de tensión a los cuales se está suscitando la línea. En este caso, la línea de transmisión está en niveles elevados de tensión. Como mencionaba, en este caso la línea de estudio está de 115 kilovoltios y cabe mencionar que las líneas de distribución están de 34.5, 24.9 y este parámetro es lo que va a influenciar de sobremanera para determinar qué tipo de mejoras se puede implementar. Claro, es considerable, se ha considerado también la implementación de este método, pero ha sido objeto de estudio el terreno que va a concordar, en concordancia que se va a suscitar en función de la estructura. En este caso, para las líneas de distribución que van en función al terreno y a las carreteras directamente incidentes. Es por eso que no se ha podido implementar o sugerir que también se haga esta mejora mediante este método de contragena, el cual abarca una mayor área de su implementación. Por eso mencionaba hasta de 60 y un máximo de 120 metros para la implementación directa. Pero sí haciendo un estudio minucioso de función al terreno, el cual se podría llegar a implementar, o la disposición y la dirección a la cual se va a determinar el mismo electrodo que se va a implementar para su mejora de la resistencia de puesta a tierra. Debemos considerar que, a diferencia de las tradicionales líneas de distribución, no lleva hilo de guardia, ¿no? Sí, porque el hilo de guardia hoy en día ya no tiene mucho efecto en las líneas de distribución. Entonces, están expuestas las tres fases, todos los hilos conductores a la descarga energética. Sin embargo, el tratamiento de la tierra es el mismo, ¿no? Es aplicable.
Bueno, una pregunta, señor postulante. En su trabajo usted habla de los efectos del Ryan. Sabemos que los efectos del Ryan en líneas de transición, uno de los efectos es el efecto dinámico, ¿no? ¿Cómo influirá la longitud de los conductores en este tipo de efecto dinámico? Estamos hablando de la ley circuital de Ampère. ¿Cómo influye la longitud del conductor en este tipo de efecto? La longitud de piquete a piquete. Sí, la longitud del conductor. Sería una característica del potencial, la anticipación del potencial, en este caso, efectos dinámicos, significa eso, la fluctuación directa de la corriente a mayor distancia, sería una mejor disipación en este caso del potencial en cuestiones en comparación a unas distancias menores de piquete a piquete que se menciona, ¿no? De estructura a estructura en este caso. Sería la consideración una mejora si la disposición sería más amplia de estructura a estructura. Sería una variación de potencial, una disipación en este caso del potencial más directa y más eficiente, podría llamar, para que no se pérdidas ni en la desconexión ni en la falla de la línea. En este caso estamos hablando de distancias entre piquete y piquete, como indica el postulante. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en una línea de transmisión de 100 kilómetros y en otra línea de transmisión de 200? ¿Cuál tendría un efecto ese tipo de distancia, o sea, la distancia total? ¿Tienen algún efecto sobre la resistencia? La distancia total, no, sí. Porque va a incidir de manera directa, en este caso, la estructura. Como mencionaba, tienen conectado el equipo de guarda, el cual de protección, y va a determinar el camino por el cual tienen que ir fluctuando, en este caso, la elevación del potencial, directamente hacia tierra. Es por eso que se ha implementado este método, ¿no? Para la derivación directa a tierra de este tipo de fenómenos.